Hay un anuncio del nuevo pacto, un nuevo pacto en la sangre de Cristo, para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Si creemos, tenemos vida en su nombre, y si creemos, veremos la gloria de Dios. Está prometido, es una promesa, y Él no es hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta. Sus promesas. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabra de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Juan termina casi su evangelio diciéndonos que Jesús había hecho muchas señales. En otro momento dice que se hizo tantas que no cabrían. Y aquí nos está poniendo un grupo de señales en su evangelio, específicamente 7 señales. Hay 7 momentos de la escritura en el evangelio de Juan que dice él que están allí para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Cuántos creen que hay vida en Cristo? ¿Cuántos creen que hay vida eterna en Cristo? ¿Verdad? Y hay promesas de esta vida y de la venidera. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y eso incluye esta vida y la venidera. Creemos en eso en el nombre de Jesús. Las señales aquí que menciona Juan es la traducción al español de una palabra griega que significa o que se pronuncia semella, que es el plural sería semellón, y que es la palabra en el evangelio de Juan característica usada para milagro. O sea, cuando Juan dice estas señales están plasmadas en el libro, está hablando de milagros, de acciones sobrenaturales. Y dice que están puestas allí para que creamos que Jesús es el Cristo, es el ungido, el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento, que Jesús es el Hijo de Dios, y que para que creyendo esto tengamos vida en su nombre. Y lo repito una otra vez porque no están puestos por gusto, porque los milagros, las señales de Jesús, siempre y especialmente las que Juan menciona, están ahí con un objetivo. Tienen un objetivo. Debemos creer que Jesús es el ungido, el Cristo, el Mesías esperado, anunciado. Debemos creer que es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida en su nombre. Esta palabra semellón, cuando se aplica a un milagro, generalmente significa que la hazaña detrás del milagro implica la existencia de algún poder o significado detrás de ella. Es decir, él la plasma y nos está diciendo, no miren al milagro, miren la verdad espiritual, el principio espiritual que está detrás del milagro, detrás de la señal. Es una señal porque de alguna manera se levanta algo que rompe con lo que consideramos natural. Pasa algo que está por encima del orden natural a nuestros ojos. Y entonces eso significa, nos está dando el Señor una señal de que es el Hijo de Dios y que es el Cristo y que tenemos vida en su nombre. Definitivamente tenemos que creer que las señales, que los milagros tienen importancia pero secundaria. Únicamente el Señor sana, restaura, levanta con propósitos eternos. Pero Él quiere hacerlo. Él quiere mostrar esas señales para esos propósitos eternos de vida eterna. Aquí entonces vemos una clave y usted se la puede llevar. Si tiene donde anotar, anote. Tengo poco tiempo para tanto que quiero decir. Y quiero irlo dando sin enseñar tanto, predicando más bien. Aquí la clave de Juan sería señales para creer. Creer para tener vida en su nombre. ¿Vieron? Ese es el recorrido de lo que Juan nos está proponiendo. Tenemos unas señales que son ¿para qué? Para creer. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Las señales presentan a Jesucristo como el Señor de todo. Jesucristo es el Señor de todo. Hay una ilustración que no me quiero pasar por alto,
que aprendí del pastor Félix Pérez. Y es esta. ¿Cuántos de ustedes han intentado en su juventud, niñez, o ahora mismo si tienen perro, quitarle al perro un hueso? ¿Verdad que eso es bastante difícil, aun cuando sea la mascotica más linda de la casa? Si usted le va a quitar a un perro un hueso, el perro te va a morder la mano lo más probable. Y cuidado, no te haga pasar un buen susto. Podríamos decir que no hay quien le quite a un perro un hueso. Eso pasa cuando usted empieza a contender desde una perspectiva equivocada con alguien del mundo. Cuando usted presenta de manera equivocada el Evangelio de Cristo. La gente, nosotros estuvimos, y quizás en algunos momentos estemos prendidos a un hueso. Y decía el pastor Félix Pérez, si le quieres quitar a un hueso, a un perro el hueso, muéstrale una chuleta. Va a soltar inmediatamente el hueso. Si usted quiere ganar almas, si usted quiere transformar por medio de la palabra, no se faje por quitar el hueso. Enseñe que tenemos vida eterna. Enseñe que tenemos, salvando todas las distancias, entiendan la ilustración, como un buen pedazo de carne. Y todo el mundo dejará el hueso. Porque creyendo tenemos vida en su nombre. La primera señal está en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, desde el verso 1. Jesús convierte el agua en vino. ¿Cuántos han leído el pasaje? Jesús convierte el agua en vino. Y leo rápidamente. En algunos momentos tendré que leer menos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En ese momento eran solamente 4 discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo que a los que servían en la mesa, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Aquí se pueden predicar varios mensajes, escribir un libro nada más que con este pasaje. Y yo tengo que dar 7. Por tanto, vamos a avanzar a las notas que tengo. Ahí hay mucho por donde cortar. Vamos a las notas. Este mensaje tiene un anuncio y primicias del nuevo pacto. Aún no se ha anunciado el nuevo pacto, ¿verdad? Recuerdan la cena en la que parte el pan y toma el vino y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Bueno, el primer milagro de Moisés fue convertir las aguas de Egipto en sangre. Y ahí está en Éxodo 7:19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. En otro momento de ese mismo pasaje dice que todas las aguas de Egipto, y estudiando el asunto dice que probablemente hasta los baldes que tenían con agua en las casas se convirtieron en sangre. Las que tenían en el refrigerador del faraón, no había,
pero tenían algún lugar donde estaba fresca el agua. Esas se convirtieron en sangre. Los peces murieron. Un desastre. Pero Jesús convierte el agua en vino. Y dice en Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hay una simbología hermosa. El agua es transformada en vino como símbolo del poder transformador de la palabra, del poder transformador de Jesucristo. Hay mucho debate de si eso era vino o era mosto o era jugo. No es importante. Era sencillamente lo que tomaban en las bodas. Se había acabado y él transforma agua, cerca de 100 litros de agua, en vino. Otros dicen otra cifra. No es importante tampoco, pero era bastante vino. Como de agua a vino o de agua a jugo de frutas, realmente, de todas formas, hay un gran milagro ahí, ¿verdad? Hay algo tremendo que sucede en un santiamén. Ellos no han acabado de llenar las tinajas y ya se convierte en vino aquello. Y se lo lleva a la maestresala. Hay un anuncio del nuevo pacto. Un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Jesús anuncia también aquí que lo mejor está por venir. Hay en este pasaje un anuncio mesiánico. En este pasaje hay un anuncio mesiánico porque Él dice que deja para, la mayoría de las personas dejaba para el final el peor de los vinos. Sin embargo, Él deja el mejor vino. Nos está anunciando que lo mejor en manos de Jesucristo está por venir. Lo mejor está por venir. Aquí Jesús dice, olvídense de lo que esté pasando. Camine hacia adelante, que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Tercero, Jesús aquí anuncia que es el amo y Señor de la naturaleza. Yo no sé cómo llegaste acá esta mañana, pero yo quiero decir algo. Está en la palabra. Jesucristo es el amo y es el Señor de la naturaleza. Cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida tiene que pasar por el filtro del creador del universo. El gran milagro de la Escritura es el versículo número 1 de la Escritura, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros creemos que el que creó el universo y todo lo que en él existe es nuestro Dios, y que ese Dios es el Señor, el amo de toda la naturaleza, no podemos ni siquiera pestañear de miedo o de susto o de angustia. Jesucristo es el Señor de la naturaleza. Él puede convertir tu agua en vino. Él puede transformar tu circunstancia paz en un instante con un chasquido de dedo. Él puede transformar tu matrimonio, porque salen unas bodas. Y está ahí también como un símbolo. Puede transformar los matrimonios en matrimonios exitosos, en matrimonios sacerdotales, en familias entregadas a Cristo. Él lo puede hacer, porque creyendo en Él tenemos vida en su nombre. Segunda señal, y seguimos adelante. Jesús produce la sanidad del hijo de un oficial. Y está en Juan 4:46 en adelante. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. El oficial del rey, entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hijo está en otro lugar. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Estaba lejos, caminó hasta allá, llegó, y desde el momento en el que Jesús habla con él, ya lo dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús
cuando fue de Judea a Galilea, dice Juan. Número 1, todos, sin importar el título o rango, tenemos necesidad imperiosa de Jesús. Este es un oficial del rey, este es una persona importante y ha caminado un trecho largo para pedirle al Rey de Gloria que le sane a su hijo. Sencillamente nosotros todos tenemos necesidad de Jesús. Jesús puede obrar en nuestras vidas con fe. No importa lo que seamos, no importa la edad que tengamos, no importa la angustia que pueda estar en nuestro corazón. Si llegamos aquí con angustia, deposítala a los pies del que puede transformar tu circunstancia, porque es el Señor de la distancia. Jesucristo es el Señor de la distancia. Aquí lo establece. Sencillamente, cuando sana al hijo del noble, al hijo del oficial del rey, está estableciendo que para él no hay distancia. Si usted tiene su madre, su padre, su hijo lejos, el hijo en el army, la madre o quien sea en otro lugar, donde quiera que esto suceda, y usted clama por el Dios del universo, en el nombre de Jesús va a tener efecto esa oración, porque Jesucristo establece aquí en el Evangelio de Juan que para Él no hay distancia. Para Él no hay distancia posible. Él es el Dios de la distancia. Él es el Dios que todo lo puede. Es el Dios que transforma el agua en vino, porque es el Dios de la naturaleza. Es el amo de la naturaleza. Es el Señor de la naturaleza. Y es el Señor y amo de la distancia. Jesucristo no entiende de distancias. ¿Cómo va a entender de distancias si dice que el universo está en la palma de su mano? ¿Cómo va a entender de distancia si dice que con la palabra de su boca fueron creados los cielos y la tierra? Y que dijo, hágase la luz y fue la luz. No cree en distancia. Cuando oramos al Señor tenemos que creerle. Él no entiende de distancias. Le da lo mismo que estemos uno al lado del otro o que estemos en China y uno aquí. No entiende de distancia. Créale al Señor, creámosle, porque a veces, confesémoslos, nos tiemblan las rodillas. Fue muy importante esto para el oficial del rey por la fe que puso. Mateo recoge un pasaje similar, pero menciona que era un centurión y el siervo del centurión. Y dice en Mateo 8:9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo, y digo a este ve y va, y a otros ve, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y creyeron el oficial y toda su casa. Lo dice en el Juan 4:53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todos, rango, título, edad, vamos a los pies de Jesús, pero vamos con fe, creyendo que es capaz, creyendo que es poderoso para cambiar nuestra circunstancia. Dios es poderoso, el Señor es poderoso. Tercera señal, Jesús produce la sanidad del paralítico. ¿Recuerdan? Este es bien largo. Leo solo Juan 5:6. Hay un hombre acostado allí esperando que venga un ángel y mueva el agua para entrar y ser sanado. Como estaba paralítico, no lo podía hacer. Siempre se le adelantaba alguien. Y él llevaba ahí 38 años. Dice el 5:5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Él pensaba que Jesús estaba ahí para cargarlo y lanzarlo al estanque. Cuando el agua se agita y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Tremendo. Aspectos
de esta señal. Primero, Jesús es más poderoso que la tradición y la superstición. Ahí habían supersticiones. Dicen, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice el verso Juan 5:3. Y el 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero llegó el Señor de todo. Qué ángel que desciende, ni qué agua que se mueve, ni qué nada. Jesucristo es el Señor del tiempo. Es el Señor del tiempo. Ahí lo establece. Es el Señor de todo. 38 años no eran importantes para Jesús. 38 años de espera por un milagro de un ángel. 38 años valiéndose de la superstición, valiéndose de la tradición, esperando a que el pobre hombre allí acostado. Y no pasaba nada. No pasaba nada. Porque no le daba tiempo a llegar al estanque, o porque era mentira que bajaba ningún ángel de ningún estanque. Y sencillamente él llevaba 38 años, pero llegó el que todo lo cambia. Llegó y él establece aquí, primero, que es más poderoso que la tradición y la superstición. Segundo, que aún sin pedirlo, el hombre no le pide, él le muestra lo que él está esperando, que es que alguien lo meta en el agua. Pero Jesús, solo con desearlo, puede cumplir nuestro deseo. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo dice la Escritura, que es infalible. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, le respondió el enfermo, está diciendo obviamente, ¿no? Que sí. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dice, mira, levántate, toma tu lecho y anda. No había superstición, no había ni siquiera necesidad de decirlo. Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda, oh Jehová, diría el salmista. Aleluya, aleluya. Jesús aquí, repito, se presenta como el amo y Señor del tiempo. El hombre llevaba 38 años. No sé el tiempo que podamos estar esperando por ese milagro. No sé el tiempo que podamos estar, Señor, cumple lo que me dijiste. Señor, mira, necesito tal o más cual cosa. Es el Señor del tiempo. Vence el tiempo, vence todas las circunstancias, porque es el Todopoderoso. Es el que con la palabra de su boca creó los cielos y la tierra. Vamos, es el primer verso de la Biblia. Si leemos la Biblia y empezamos por el primer verso, tenemos que creer que el Dios en el que creemos es bien poderoso, porque en el principio creó los cielos y la tierra. Tremendo. No sé cómo llegaste hoy aquí, familia, pero la palabra infalible de Dios te dice que Jesús es el amo y Señor del tiempo. No importa ese tiempo que lleves orando, lo puede cambiar Jesús. Cuarta señal: Jesús alimenta a la multitud. ¿Cuántos se acuerdan de la multiplicación de panes y peces? Pues esta es una señal y está en Juan. Recuerden aquí que señal tiene una implicación de milagro. Pero la palabra fue por el camino viejo, dicen en Cuba. Aleluya. Dice que cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. Y dijo a Felipe, él como que los prueba, ¿no? Lo hace con nosotros. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Tiene ahí un sinnúmero de personas. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Juan 6, 5 en lo adelante. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos?
Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Súmenle a eso que podían andar con la esposa. Súmenle a eso que pudieran tener un hijo. ¿Cuántos? Son como 15,000, si la cuenta no falla. Es el Señor de la matemática también. ¿Qué es esto para entonces Jesús? Dijo que se recostaran 5,000 varones. Y si tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aleluya. ¿Cuánto le creen esto a Dios? ¿Cuánto creen que Dios puede multiplicar panes y peces? ¿Verdad? Y hamburguesas y steak y lo que sea. Porque es el Dios de todo. Es el Señor de todo. Es el Señor de todo. Yo le creo a Jesús. Dice Jesús, puede romper toda lógica humana para bien. Yo creo que el evangelio es lógico, lo dice Pablo en los Romanos. Presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Y eso significa que es un culto, la palabra griega es lógico. Nosotros creemos con la lógica del cielo. Nosotros le creemos al Dios sobrenatural. Pero el Dios sobrenatural no está entendiendo nuestra lógica. A Él nuestra lógica lo tiene sin cuidado. Él va a romper nuestra lógica. La lógica para Él, nuestra, humana, no existe. Es la lógica del cielo, es la lógica de lo sobrenatural, es la lógica del que estaba allí en aquella reunión de la Trinidad y dijo, voy a crear un cielo y tierra, voy a crear un universo. Y creó un universo y estableció un salvador del universo. Aleluya, tremendo. Puede romper tu lógica. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido alguien en multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos? Y Felipe dice, imagínate, con 200 denarios ni siquiera podemos alcanzar. O sea, la lógica humana decía, ¿cómo vamos a alimentar a esta cantidad de personas? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a resolver tal asunto? ¿Cómo voy a...? Mira, Jesucristo rompe tu lógica y la mía. Es el Dios que todo lo puede. Es el Dios, vuelvo y repito, Jesucristo no vive con lógica humana, no opera con lógica humana, no está en la eternidad sentado a la diestra del Padre con lógica humana. Es una lógica, pero es la lógica del cielo, es la lógica de la eternidad. Y lo quiero repetir, Jesús requiere de buenos administradores de la gracia. Está allí en el texto, dice 6:12. Cuando se hubieron saciado, fueron para el trash can y botaron la comida. ¿Verdad que no? Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Nosotros nos vamos mal acostumbrando. Cuando yo me bajé del avión, no había quien botara delante de mí un pedazo de donut. Porque con eso come un high school en Cuba entero, con un pedazo de donut. O sea, mire, hay que respetar y ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay que administrar. Y Él lo está mandando. Y yo dije, bueno, si estoy hablando del Dios que todo lo puede, ¿qué tiene que ver esto aquí? Pero Dios no tiene mi lógica, Él tiene su lógica. Ahí está su lógica. No derrochemos la multiforme gracia de Dios. Dios nos manda que seamos administradores de su multiforme gracia. Aquí Jesús se presenta como amo y Señor ¿de qué? La lógica del cielo, de la cantidad. No hay... Nosotros estuvimos acá haciendo un evento eso de drive-thru prayer, algo así. Y habían ¿cuántas? 20 bolsas. Se entregaron 34 finalmente. De las primeras que habían 34 y de pronto nadie, no sabemos porque no tenemos lógica. La lógica es del cielo. De 34 que tenía se repartieron como 40 y tantos. Fueron apareciendo, se multiplicó aquello. ¿Y cuánto damos testimonio de eso? Yo una vez estaba en mi casa con los niños bien pequeñitos en Cuba, en Alamar, un lugar árido y tremendo aquello, y no teníamos dónde amarrar la chiva, se dice en Cuba.
Eso es que no teníamos nada en la nevera. Se podía esquiar en la nevera. De aquí para allá no había nada. No había nada. Literalmente, yo estoy prácticamente nuevo convertido. Y estoy haciéndome 48 preguntas. Y esto y ahora. Y va. ¿Y qué voy a hacer? Y me tocan a la puerta. Eso estaba en secreto, era secreto familiar. Con nosotros con el rey nada más. Me tocan a la puerta y abre la puerta la pastora Melba. El pastor la conoció. Que estaban allí en una iglesia sin templo, a la orilla del mar. Allí predicó nuestro pastor. Yo le di gracias, aunque usted no estaba aquí, por el privilegio. Allí predicó el pastor. Bueno, bien. Ella se aparece, toca la puerta y digo, Melvita, ¿qué tal? Entra, su esposo Eugenio y Melba son amigos nuestros, siempre nos exhortaron y siempre oraban por nosotros cuando yo estaba perdido en el mundo. Entonces, abre una javita, una bolsita, y saca 2 peces y 3 panes. 2 peces y 3 panes. Yo no sé ustedes, pero a mí Dios me multiplicó esos 2 peces y 3 panes. Ella trajo un símbolo, pero nos comimos el símbolo, no le hicimos una estatua. Ese día comimos pescado. Y a lo mejor apareció arroz también, no recuerdo, la verdad, solo recuerdo el incidente en términos de romper toda lógica y venir la lógica del cielo. Y me trajeron esos panecitos y esos peces literales. Pero ella me dijo, esto es un símbolo porque esto Dios te lo va a multiplicar. Mire, tengo que controlarme la boca por el azúcar. Fíjense si me lo ha controlado, si me lo ha multiplicado. Lo ha multiplicado bastante, bastante. En el peor de los días, apenas podemos meter la mano en el fritz ese. No se puede esquiar. Porque aquí sobra la comida, tanto que somos indecentes a ver si la botamos. Cuando hay niños que no comen, no solo en África, como antes decía yo, en mi país o en cualquier país de Latinoamérica. Hay que poner la mirada en Jesús, es el amo y es el Señor de la cantidad. No sé con qué preocupación llegaste aquí hoy, pero la palabra infalible de Dios te dice que Jesús es el amo del Señor de la cantidad. No sé cuál es la necesidad, pero es el amo y es el Señor de la cantidad. Quinta señal. Jesús camina sobre el agua. Me hubiera hecho falta eso antes de venir en el 16 para acá. Para venir a pie por el estrecho de la Florida. Pero Jesús, Él sí camina sobre el agua. Él camina sobre el agua. Dice Juan capítulo 6, verso 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Aquello se mostraba peligroso en la penumbra. Era tiempo casi de tormenta. En otros momentos hay una tormenta. En otro pasaje. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Andaba sobre el mar y tuvieron miedo. A veces la presencia de Dios nos sobrecoge. ¿No les ha pasado? Yo tuve tiempos de búsqueda cuando era nuevo convertido, alrededor de esos días de los panes y los peces. Y cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, yo sentía como una especie de temor. Algo está sucediendo aquí que supera mis expectativas. Andaba sobre el mar y tuvieron miedo, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Eso de yo soy está fuerte. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Primero que todo, en Jesús no hay temor alguno. Él es el gran yo soy. Dice en 6:19 que cuando habían remado como 25, 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y de pronto como que les da miedo. ¿Será un fantasma? ¿Será una aparición?
¿Será un espíritu maligno? Pero ellos sabían, tenían como la intuición de que era Jesús. Y Jesús le dice, yo soy, no temáis. Ese yo soy implica y nos recuerda la conversación de Moisés con la zarza. Diles que yo soy, os envió a vosotros. Y hace una referencia directa de que el que está caminando sobre el agua es el yo soy encarnado. Es el gran yo soy. Es Adonai Elohim. Es el Dios viviente de Israel, santo, santo y santo. Ahí está el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí está el Shaddai, el todopoderoso caminando sobre el agua. ¿Qué miedo vamos a tener porque veamos caminando sobre el agua a Jesús? O en ninguna circunstancia de nuestra vida. Jesús es el gran yo soy, es el Dios todopoderoso. No hay temor alguno. Jesús se presenta como amo y Señor de las leyes naturales. Vimos en la conversión del agua en vino que se presenta como Señor de la naturaleza. Aquí es como Señor de las leyes naturales. ¿Verdad? Como que la manzana le cae a Newton en la cabeza y descubre la ley de la gravitación universal. Solamente la descubrió, estaba hecha. Él es el juez del universo, sus leyes son eternas. La ley moral, las leyes físicas, todas. Pero Él se presenta aquí como amo de las leyes de la naturaleza. Porque definitivamente se iba a hundir si no fuera el amo de las leyes naturales. Camina sobre el agua, convierte el agua en vino, sana al paralítico, hace montones de cosas que no podemos hacer nosotros porque es solamente en Él hay vida eterna. Solamente Él es el que todo lo puede y es el Señor de las leyes naturales. Vuelvo y repito, no sé cómo llegaron ustedes acá hoy, pero todos tenemos luchas. No se sienta solo en su lucha. Todos tenemos luchas, alguna que otra. Pero la palabra infalible de Dios te dice que Jesús es el amo y Señor sobre las leyes naturales. Hay que depositar toda la fe en este que todo lo puede y que es el Señor del tiempo, del espacio, de las leyes naturales, Señor de la cantidad. Tremendo, tremendo nuestro Dios. Usted no da un aleluya, usted no da un brinco de júbilo, usted no dice aleluya, Señor. Sexta señal, aleluya. Si es para el Señor, dese lo que se le reviente en las manos. Da el aplauso. Aleluya. Sexta señal. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Yo quiero proclamar la palabra porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y oré al principio, Señor, que no pongan los ojos en mí, predicador repleto de debilidades, que la pongan en ti, que eres la palabra encarnada y en tu palabra revelada. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cuando cantábamos esta mañana la canción, wow, Dios tiene todo bajo control. No nos habíamos puesto de acuerdo para nada. Primera, la condición más difícil hace más grande la victoria de Dios. Tenemos que pensar rápido, sí. Cualquier cosa difícil que esté pasando va a ser más grande la victoria de Dios. Ahí lo está anunciando. Él vio a este hombre ciego de nacimiento, llevaba toda su vida ciego. Era una condición prácticamente imposible para cualquiera. Era imposible. Pero esa dificultad hace que sea más grande la gloria de Dios. Ahí lo dice.
No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras más dura es la cosa. ¿Cómo nosotros vamos a saber que tenemos a un Dios de victoria? Que tenemos un Dios de excelencia. Un Dios que es el amo y Señor del tiempo, del espacio, de la cantidad, de las leyes naturales, de la naturaleza, de todo. Si no vemos cómo obra en medio de la gran dificultad, de esa que nos parece imposible. Esa dificultad imposible hace más grande la respuesta, más gloriosa la respuesta. No hay manera. Las pruebas tienen, primero que todo, el objetivo de que glorifiquemos a Dios. Nadie es posible que resuelva esto, solo el Dios de la gloria. Y ahí Él se lo dice. Jesús dice aquí que Él es la luz del mundo y nos dio la misma instrucción a nosotros. En Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tenemos que ser como luminares en el mundo, diría Pablo. Mientras resplandecéis en el medio de una generación perversa y maligna, la llama el apóstol Pablo. En Juan 14:12 dice el Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Nos mandó a que fuéramos luz como Él es luz. Y nos está diciendo aquí que si creemos en Él, vamos a tener vida y que vamos a hacer las obras que Él hace y mayores, dice el Señor. ¿Cuánto quieren creerle al Señor? Que podemos hacer obras como las que Él hizo. Porque tenemos su respaldo, porque toda potestad le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Y en el contexto del versículo que sigue: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La potestad de Jesús, la que nos transfiere para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo la fuerza del maligno para que nada nos dañe, está implicada en el contexto de que estamos en esta tierra y en este planeta para ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Aquí Jesús se presenta como el amo y Señor de la desdicha. No es el diablo el amo y Señor de la desdicha. Es el Señor. Siempre termino citando a mi maestra Margarita Miranda, que en una vigilia en Príncipe de Paz, allá en La Habana, cuando empezaron a hablar del diablo, en un momento, el diablo trabaja en la nómina de Jehová. No nos puede tocar. El diablo trabaja en la nómina de Jehová. Es el Señor de la desdicha. Por alguna razón hay una desdicha. Pero la principal de este pasaje es para mostrar la gloria de Dios. Es para mostrar la poderosa fuerza de Jehová, que tomó barro, lo escupió. Y uno puede decir: pero ¿cómo fue eso que lo escupió? Bueno, pero la lógica de él no es la nuestra, es la lógica del cielo. Y se lo puso en los ojos y el ciego terminó viendo. Es el amo y es el Señor de la desdicha. No sé, vuelvo y repito, ¿qué estás pasando? Te confieso, no estás solo. Podemos hacer un meeting después. Todos tenemos luchas, pero el Señor es el Señor de la desdicha. Está por encima de tu desdicha y la mía. Está por encima de todo y puede transformar el universo en un santiamén, tu circunstancia en un santiamén, porque es el Señor de la desdicha. Séptima y última señal: la resurrección de Lázaro. Todos la recordamos, ¿verdad? Voy a saltarme el pasaje para ahorrar. Jesús se conmueve. Él va, lo están llamando, tiene que ir, espera un tiempo, llega allí, ya está muerto y enterrado Lázaro en aquella tumba que había que mover una piedra. Las hermanas le dicen: ¿para qué lo vas a abrir si ya hiede, ya apesta? Y él le dice: no, les he dicho que si creyeres, veréis la gloria de Dios. ¿Cómo es el título? Tenemos vida en su nombre porque creemos que es el Hijo de Dios. Dice aquí: Él se conmueve por nuestra debilidad. En el 11:38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Cuando dice otra vez, está hablando de que en un momento anterior había llorado. Los teólogos y estudiosos debaten eso, le buscan
la quinta esencia del asunto. Sencillamente yo quiero creer que estaba lamentando la circunstancia de que su amigo de todas formas hubiera tenido que traspasar el umbral de la muerte y del dolor y de la enfermedad. Pero tenía que hacerlo, porque ¿cómo se muestra la gloria de Dios si no es a través de una circunstancia imposible para el humano? Pero Él se conmueve de ti, de ti, de ti y de mí. Se conmueve de nosotros, porque fue tentado en todo. Padeció lo mismo que nosotros. Sabe lo que es estar en esta condición. Y cuando hablo de condición digo humanidad 100%, no condición pecaminosa que tenemos nosotros. Él no la tenía. Era el Hijo de Dios viviente. Era el Hijo del Dios viviente. Pero se compadece de nosotros. Tenemos un sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, que puede compadecerse de nosotros. Se compadece. Si tienes una dificultad, Dios es un Dios de consolación y de compasión. Nuestra fe mueve la gloria de Dios. Y ahí Él se lo dice. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. 4 días llevaba muerto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Iglesia, casa de bendición, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. No te digo que si crees tu enfermedad, lo que sea que tengas, tu situación económica, si crees vas a ver la gloria de Dios. Y no lo digo yo. La palabra infalible de Jehová de los ejércitos está plasmada ahí para que creyendo tengamos vida en su nombre. Si creemos, tenemos vida en su nombre. Y si creemos, veremos la gloria de Dios. Está prometido, es una promesa. Y Él no es hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta. Sus promesas en Él son sí, amén, dice la Escritura. Eso se cumple. De que se cumple, se cumple. De que viene, viene. De que va a haber un rapto, va a haber un rapto. De que vamos a estar 1000 años reinando con Él. Aquí vamos a estar 1000 años. De que va a bajar como una novia de Jerusalén celestial. Va a bajar como una novia. Y vamos a estar para siempre con Él. Y no habrá lágrimas. Enjugará toda lágrima. Y no habrá más dolor. Yo le creo al Señor. Yo le creo. Porque ese no es el gran milagro. Que baje a Jerusalén. Que despierte a Lázaro de la muerte. Ese no es el gran milagro. El gran milagro está en el verso 1 de la Biblia. ¿Verdad? Y lo repito. En el principio de todas las cosas creó Dios los cielos y la tierra. Vamos, si creó los cielos y la tierra, puede hacer cualquier cosa. Hay solamente que creer. Y aquí Él se presenta como el amo y Señor de la muerte. Es el amo y es el Señor de la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Jesucristo es el amo y el Señor de la muerte. No puede la muerte con Él. Dice en Juan 11:43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Como dijo con el paralítico. Toma tu lecho y camina. Y el que había muerto salió. ¡Wow! Tremendo. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y dice en primera a los Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es el Señor de la muerte. Pero no solo eso, sino que la va a destruir. La va a destruir. No va a haber más muerte. No va a haber más dolor. Va a enjugar toda lágrima. Va a enjugar toda lágrima. Aquí Jesús, en estas señales, se presenta como el Señor de todo. Y son señales que están dadas para que, como dice en el verso del capítulo 20, verso 31, estas señales están aquí para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar a este en el cual hay vida en su nombre. Hay vida en su nombre. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Porque la piedad, dice el apóstol Pablo, tiene promesas de esta vida y de la venidera.
Y eso significa que es capaz de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Que es capaz de sanar, que es capaz de restaurar, que es capaz de levantar al caído, de dar oído a los sordos. Fue capaz de, por amor, siendo libre de pecado, perfecto y eterno, ir a la cruz del Calvario por ti, por ti, por ti y por mí. ¿Qué lógica humana puede haber detrás de eso? Es ilógico que nadie ponga a su hijo delante para que otra persona no tenga muerte. Pero esa es la lógica nuestra. No es la lógica del cielo. La lógica del cielo habla de un Dios de amor. Habla de un Dios poderoso. Habla de un Dios que transforma y que levanta. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.